Ok, buenas tardes entonces para todos los participantes de este cuarto ciclo de neumología. Me represento. Mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de América. Con presencia de la doctora Karina Matosa. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Internacional de América, especialista en medicina en imágenes, y estará colaborándonos en el día de hoy. Un placer, doctora, contar con tu presencia y espero que sea del agrado de todos los presentes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Sergio. Bueno, me dan unos minutitos para poder subir la presentación, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a empezar con la presentación. Perdón. Ahí están viendo. Sí, sí, doctora. No te preocupes. Bueno, entonces vamos a estar hablando un poco de los patrones radiológicos más comunes en patología infecciosa pulmonar, ¿verdad? Un ratito. Bueno, teniendo en cuenta entonces de que lo más importante es cuando el paciente nos llega a nosotros a una urgencia, es poder nosotros identificar qué es lo que le vamos a solicitar al paciente, ¿verdad? Antes que todo, un buen examen físico de una buena semiología es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y siempre ir de lo más sencillo a lo más específico. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es solicitarle una radiografía de tórax a mi paciente ante la sospecha de una patología pulmonar. Y lo primero también que yo tengo que tener en cuenta es que existen unas consideraciones generales para que yo pueda hacer una buena interpretación de esa radiografía. En primera instancia, hacer un buen pedido. Lo primero que tengo que hacer entonces es solicitar una RX PAI lateral de tórax. Eso significa que el posicionamiento de mi paciente debe ir directo al tubo de rayos X
de adelante, o sea, dando el pecho hacia adelante y colocado de una manera específica con los brazos hacia adelante y para adelante, como para que yo pueda tener una buena visualización del parénquima pulmonar y yo pueda sacarle del campo a los componentes óseos como ser las escápulas, que nos pueden dar unas imágenes, unos artefactos de imágenes interpretados como algo patológico cuando no son, ¿verdad? La proyección es importante. ¿Qué significa que se le pide se le hace al paciente una teleradiografía de tórax? La teleradiografía de tórax solamente nos indica que la distancia entre el tubo y el paciente es de 180, 1,80 metros, ¿verdad? Esto es importante porque lo que vamos a nosotros obtener de esta manera es que podamos tener lo más cercano posible a la realidad el tamaño del corazón y de las estructuras mediastinales. Y también hacer la salvedad, por supuesto, que en los pacientes que están internados en la UCI o los pacientes que no pueden movilizarse, no vamos a poder hacerlo de pie y a esta distancia del paciente con el tubo. Entonces es una salvedad que hacemos para estos pacientes que están encamados y en una situación de difícil acceso a una radiografía de pie, ¿verdad? Y se obtienen entonces las radiografías con el paciente en decúbito dorsal y si así lo pudiese el paciente sentado. Ustedes saben que en la UCI no solamente los pacientes están totalmente acostados y sedados, hay pacientes que están en la UCI por precaución, pero sí pueden, por ejemplo, optar por la posición sentada, ¿verdad? Lo que pasa es que si es que nosotros no adoptamos el posicionamiento correcto del paciente, en la radiografía el corazón va a aparecer horizontalizado y el diámetro transverso va a ser mayor al real, entonces podemos tener una falsa cardiomegalia. Y otro aspecto también a evaluar en el posicionamiento adecuado del paciente para el estudio equidistantes unas de otras con la línea media. Y la línea media, ¿cómo vamos a determinar? A través de las apófisis espinosas que vamos a poder visualizarlas en la radiografía. Es importante también, si el paciente así pudiese, que tengamos una buena inspiración a la hora de realizar el estudio. Y la radiografía de tórax se obtiene en una máxima inspiración y para comprobarlo yo debo contar los arcos costales que deben ser visibles, primeramente los 6 arcos anteriores y posteriormente los 10 arcos posteriores. La exposición de la radiografía ya es una cuestión técnica, ¿verdad? Pero lo que sí ustedes tienen que determinar es si es correcta o no es correcta a la hora de hacer el diagnóstico. Si la radiografía no es correcta, entonces se debe repetir para no infraestimar o subestimar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Cuando yo tengo una imagen muy oscura, se dice que la radiografía está sobreexpuesta, es decir, está muy dura y será mucho más difícil así evaluar las áreas radiotransparentes o radiolúcidas, como llamamos nosotros en radiología, ¿verdad? Y por el contrario, cuando las imágenes se ven muy claras, la radiografía se dice que es blanda o está subexpuesta. Es decir, se exagera el efecto de superposición de las estructuras y de esta manera yo no voy a poder hacer una correcta evaluación de las estructuras que están en el mediastino y en la columna dorsal. Un ejemplo entonces de lo que es una radiografía infraexpuesta y sobreexpuesta la tenemos acá. La RX que vemos con la letra A es una que fue muy infraexpuesta, sobreexpuesta, que está dada por una mala técnica, ¿verdad? O sea, como les decía, una cuestión técnica. Y la radiografía que está al lado ya es una con corrección de nuestra sobreexposición, donde pueden ustedes notar que la radiografía A está totalmente negra, entonces yo no puedo evaluar ahí
lo que es la trama vascular, ¿verdad? Y en la radiografía B ya podemos ver en la parte iliar la parte que es donde estamos ya pudiendo valorar nuestro tronco, nuestra zona periliar. Un ratito, por favor. Disculpen, acá tuve un problema técnico. ¿Me están escuchando? Sí, no te preocupes. Ok, perdón. Ahí. ¿Están pudiendo ver? Sí, doctor. No te preocupes. Ok. Bueno, entonces estábamos en que cuando corregimos entonces el defecto de sobreexposición podemos evaluar mejor las regiones periliares y la trama vascular de nuestra radiografía. Y por el contrario, cuando está subexpuesta a los rayos, entonces tenemos una radiografía blanda, como es el ejemplo de la A, en donde cuál puede llegar a ser nuestro error, que nosotros tengamos demasiada visualización de la columna, como es en el caso de la radiografía A, en donde demasiado aparece la columna, está muy blanco, y también la trama vascular como que nos puede dar también una cierta duda sobre algunas imágenes nodulares que no corresponden. Y cuando se corrige la técnica, entonces el parénquima pulmonar puede ser bien visualizado y diferenciado de las estructuras óseas. Es importante también tener en cuenta cómo nos marca este esquema, poder visualizar correctamente la columna aérea. Ustedes tienen que recordar que cuando nosotros estamos visualizando una imagen, cuando estamos valorando un estudio radiográfico, lo primero que tenemos que ver es en el medio evaluar si los bronquios están correctamente aireados. Un error que puede ser fatal es no visualizar esta zona y no tener en cuenta la anatomía habitual, puesto que en pacientes en edad pediátrica puede ser un problema. Ahora, un paciente que viene con dificultad respiratoria en edad pediátrica, incluso deben ser evaluadas correctamente las vías aéreas porque puede haber algún cuerpo extraño metido que nos cause una atelectasia y que ese sea el problema de nuestro paciente, ¿verdad? También decíamos que la correcta inspiración nos va a permitir que podamos nosotros ver el parénquima pulmonar de vértice a base, como nos marca acá el diagrama que nos hacen todos los bordes en rojo que nos delimitan correctamente las cisuras de ambos parénquimas pulmonares, ¿verdad? Y el conteo correcto, entonces, de los arcos costales posteriores, ustedes se dan cuenta que que hace como que tiene una curvita que va de adelante para atrás. Y las anteriores, por el contrario, vienen de atrás para adelante. Es medio argel, ¿verdad? Porque pareciera, si es que nosotros vemos así, que estos son los arcos costales anteriores porque están un poco más hacia adelante, pero en realidad son los arcos costales posteriores. Entonces los que mejor se ven en la radiografía a veces son los posteriores y son los que en mayor cantidad se ven también.
y una anatomía normal para tener en cuenta y no confundir a la hora de querer ver lo patológico. Entonces, para recordar, los arcos fisiológicos que nosotros vamos a encontrar, sobre todo a nivel mediastinal, son de arriba para abajo a la derecha, la vena cava superior que nos marca aquí en verde, seguido por el borde que nos hace el arco de la aorta ascendente, un poco más abajo la aurícula derecha y finalmente la vena cava inferior. Y luego del lado izquierdo, el primer botón, el primer borde que vamos a tener en cuenta, el primer arco que nos aparece es el del callado de la aorta, seguido más abajo de la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo. Entonces, en una radiografía, recuerden siempre que vamos a visualizar solamente a la aurícula derecha, o sea, al borde que nos da la aurícula derecha y al borde que nos hace el ventrículo izquierdo. Si alguna patología borra esa silueta cardíaca, entonces estamos ante un signo que se llama borramiento de la silueta cardíaca, que puede verse también en neumonía o también puede verse en alguna masa que esté ahí ocupando el borde cercano al corazón. Y por último, también para recordar, el corazón es también una estructura importante, por más de que sea una radiografía de tórax y queramos evaluar el parénquima pulmonar, igual tenemos que tener en cuenta al corazón, porque también es un diagnóstico diferencial con patologías pulmonares. Una insuficiencia cardíaca, últimamente estamos viendo muchísimo con el tema del COVID, que pacientes se descompensan, pacientes con insuficiencia cardíaca se descompensan y llegan con dificultad respiratoria a la urgencia. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? ¿Dónde le mandamos a nuestros pacientes? Ustedes saben que ahora la urgencia está dividida en lo que es respiratorio y no respiratorio. Es por eso muy importante evaluar más ahora en esta época de pandemia que podemos tener a un paciente con insuficiencia cardíaca que nos esté simulando una patología pulmonar. Entonces, esta es la forma de poder medir el índice cardiotorácico. Nosotros trazamos una línea imaginaria que va a ir uniendo a las apófisis espinosas de nuestra columna dorsal. Ese va a ser nuestro parámetro medial, el eje de nuestra medición. Entonces, de ahí va a salir una flechita que vaya hacia la aurícula derecha y otro que vaya hacia el ventrículo izquierdo, y vamos a medir en forma total ese trazo, A más B, y lo vamos a dividir utilizando otra línea imaginaria que nos va a ir desde un arco costal al otro arco costal, que sería la línea C. Esta división, entonces, la A más B, vamos a dividirla por la C, y el índice cardiotorácico no tiene que ser mayor a 0.5, ¿verdad? Para hablar de un índice cardiotorácico normal. La semiología, entonces, radiológica, en cuanto a la parte patológica, vamos a tener en cuenta, vamos a dividirla en dos. La semiología radiológica, que nos va a dar la popular consolidación. La consolidación, por lo general, nosotros tenemos la idea que consolidación son aquellas patologías, o sea, es aquel patrón radiológico que nos dan aquellas patologías que son bacterianas, ¿verdad? O sea, una neumonía adquirida de la comunidad, por lo general, nos da un patrón consolidativo. Pero, ¿qué es la consolidación? Se da a partir de un patrón alveolar. Tenemos dos grandes divisiones en cuanto a la semiología radiológica pulmonar. Las patologías que nos dan un patrón alveolar y las patologías que nos dan un patrón intersticial. El patrón alveolar, entonces, en el patrón alveolar, el aire en el alveolo es reemplazado ya sea por trasudado, exudado, sangre o células. Y en la radiografía, entonces, se va a manifestar como un área radiopaca que va a reemplazar la radiolucidez normal del parénquima pulmonar. Es así que son características del patrón alveolar la distribución lobar, los límites definidos por la pleura, las imágenes de broncograma aéreo. Un
Perdón, un ratito. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, disculpen otra vez. Bueno, entonces la distribución lobar, los límites definidos por la pleura y las imágenes con broncograma aéreo son los patrones clásicos, o sea, son las características clásicas del patrón alveolar. Cuando el patrón alveolar entonces progresa, nos va a dar un patrón consolidativo cuando ya hay una ocupación de un lóbulo o de un segmento o de un lóbulo pulmonar. Según la anatomía, ustedes recuerdan más o menos cómo es la anatomía pulmonar, ¿verdad? Primero hablamos de que, los acinos alveolares, los acinos del alveolo es la estructura más pequeñita, ¿verdad? Donde se produce el intercambio gaseoso. Los alveolos se juntan, tenemos los acinos, luego le tenemos a un segmento, luego le tenemos a un lóbulo pulmonar, ¿verdad? Y en cuanto a los segmentos, el más pequeñito otra vez, cuando hablamos del periférico, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se va ocupando un alveolo, se va ocupando un segmento, después de la ocupación de un segmento se puede dar la ocupación completa de un lóbulo pulmonar. Y de acuerdo a la ocupación en que el segmento o que el lóbulo está ocupado, entonces yo voy a tener más o menos características de qué tipo de patología estoy teniendo, ¿verdad? Bueno, entonces, este es un ejemplo que les coloqué para poder que tengan ustedes una idea de cuando hablamos de un patrón alveolar consolidativo, ¿verdad? El patrón consolidativo yo también lo puedo tener, como ustedes se fijaron que hablábamos que es la ocupación, ya sea por exudado, transudado, por células. Entonces, este patrón no solamente lo puedo tener en un patrón, cuando estoy hablando de un patrón infeccioso, sino también lo puedo ver cuando tengo alguna patología obstructiva y tengo una atelectasia. El mismo patrón consolidativo se va a ver también en una atelectasia. Entonces, el parénquima pulmonar, nosotros lo dividimos, tenemos el parénquima pulmonar derecho, lo tenemos el parénquima pulmonar izquierdo. El parénquima pulmonar derecho, a su vez, podemos dividirlo en 3 lóbulos, ¿verdad? Y el parénquima pulmonar izquierdo lo vamos a dividir en 2 lóbulos. Cada lóbulo pulmonar cuenta con segmentos de vuelta, ¿verdad? Esa segmentación ya vamos a dejarla a criterio de cada uno, ¿verdad? El recordar un poquito después. Pero lo que quiero que recuerden entonces es que el parénquima pulmonar está dividido en 5 lóbulos pulmonares. De acuerdo a la ocupación entonces de la consolidación, nosotros vamos a tener ciertas características de qué patología pulmonar puede llegar a ser. Y estos esquemas acá que, por ejemplo, el pulmón, la primera imagen que nos habla del pulmón derecho, el segmento superior del lóbulo inferior, es el que está ocupado. El pulmón izquierdo nos muestra el segmento superior del lóbulo inferior. Eso es para que más o menos vaya manejando la segmentación de los lóbulos, ¿verdad? Lo que queremos entonces es distinguir cuando una patología es inflamatoria y cuando una patología no es inflamatoria. Bueno, entonces, las condensaciones, cuando se trata de condensaciones que siguen un patrón inflamatorio, cuando hablamos de una atelectasia que es por compresión o que ustedes saben que las atelectasias pueden ser de varios tipos de atelectasias podemos tener, pero generalmente una atelectasia es cuando hay una obstrucción de un bronquio, de un bronquiolo, y se produce la ocupación total de un segmento de un lóbulo y nos aparece una consolidación. ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia de una atelectasia con una patología consolidativa inflamatoria infecciosa? Porque los márgenes de mi condensación van a ser más difusos, menos delimitados que la de una atelectasia.
Y otra diferencia es que una condensación no me va a dar un patrón de retracción como me da una imagen de una atelectasia, ¿verdad? Este ejemplo es una consolidación del lóbulo superior izquierdo que tiene como característica el límite pleural y también la presencia de broncogramas aéreos. Las atelectasias pueden tener también broncogramas aéreos, entonces no es tanto una diferencia con un patrón consolidativo inflamatorio infeccioso, sino que más bien es la ocupación más difusa que tiene como característica las patologías inflamatorias infecciosas. En este caso, entonces, vemos que tenemos una ocupación casi completa, casi total del lóbulo superior izquierdo y tiene un límite pleural. Entonces, un patrón que aumenta la densidad radiológica es un patrón alveolar. Está dada por la ocupación de un espacio aéreo pulmonar, como ya dijimos, por sangre, pus, agua, entre otros. El patrón alveolar, entonces, cuando progresa, nos puede dar un patrón consolidativo, de consolidación. Un patrón alveolar, que ustedes imagínense que cuando tenemos un patrón alveolar y ocupación de alveolos que empiezan a unirse, la ocupación empieza a extenderse. Pero ¿qué es lo que nos va a dar la presencia de broncogramas aéreos? La presencia de los bronquios y bronquiolos que se encuentran dentro de ese segmento pulmonar o de ese lóbulo pulmonar que se encuentran rodeados por la ocupación alveolar. Es aire que se encuentra metido ahí tratando de salir, pero no puede porque los alveolos están llenos de moco, de secreción, de pus, de sangre, de lo que fuese. En este caso, como estamos hablando de neumonía, entonces o de moco o de secreción, ¿verdad? Este es un ejemplo de un patrón alveolar de una neumonía redonda. Esta es una radiografía póstero-anterior de tórax, en donde se puede visualizar que hay un aumento de la densidad de forma redondeada. Los bordes son mal delimitados. Está ubicada en la cisura menor, está adyacente a la cisura menor con relación a una condensación alveolar, ¿verdad? El patrón alveolar, entonces, tiene una progresión un poco lenta. Cuando siempre ustedes también tienen que hacer la correlación clínico-radiológica, ¿verdad? Como decíamos, nosotros vamos a hacer una semiología del paciente. Vamos a preguntar a nuestro paciente sus síntomas, hace cuánto que están con los síntomas, cómo fue la progresión de la enfermedad y vamos a hacer un tratamiento. Cuando yo quiero hacer el seguimiento de una patología inflamatoria infecciosa pulmonar, tengo que tener en cuenta que muchas veces puedo encontrar una disrelación clínico-radiológica, porque mi paciente puede que ya esté sin síntomas completamente. Sin embargo, yo le hago un control radiológico y persisten las imágenes aún. Eso no se preocupen, que más o menos tarda 2 a 3 semanas en desaparecer radiológicamente y el paciente ya puede estar totalmente curado, ¿verdad? ¿Cómo es este ejemplo, ¿verdad? Luego de que el paciente haya recibido el tratamiento correcto, ya hay una depresión completa de los líquidos de la neumonía y ya va desapareciendo en un tiempo menor a lo esperado. En este caso, dice, ¿verdad? Porque se le hace la radiografía 10 días después. Y dice menor de lo esperado porque generalmente una neumonía recién empieza a desaparecer a las 2 a 3 semanas de instalado el tratamiento. Entonces, este es un ejemplo de una neumonía redonda. Neumonía redonda, una neumonía bacteriana. Este otro ejemplo donde podemos ver la flechita nos está marcando que en el lóbulo superior izquierdo se observan imágenes mal definidas con un aumento de la densidad radiológica que por las características que presentan, entonces esta lesión puede ser caracterizada como una patología inflamatoria alveolar. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les suelo decir a mis alumnos en la clase de imágenes es que nosotros, gracias a Dios, somos simétricos, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que es simétrico. O sea, tenemos que hacer una comparación con lo que está normal de lo que creemos que es patológico, ¿verdad? Si yo estoy viendo en el parénquima pulmonar derecho
que está correctamente aireado de vértice a base. Y estoy viendo en el izquierdo un aumento de la atenuación radiológica del parénquima, como es en este caso. Tengo que hacer mis sospechas diagnósticas de que puede ser una patología inflamatoria infecciosa, ¿verdad? ¿Cuál es la característica que tiene en este caso la patología inflamatoria alveolar? Es el aumento difuso de la atenuación o parenquimatosa, ¿verdad? A la vista se ve más radiopaco, se ve más blanco el parénquima pulmonar, a diferencia del lado contralateral, en donde me está dejando ver también unos pequeños broncogramas aéreos que empiezo yo a notar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema de una patología inflamatoria alveolar? Cuando está en sus inicios, puede simular una patología intersticial, ya que nos empieza a dar como un vidrio esmerilado, una consolidación, un proceso consolidativo como el que vimos de la neumonía redonda, como esta que está acá en la figura A, que está bien delimitada, bien circunscrita y muy visible, ¿verdad? Para que llegue a esa instancia, tuvo que haber pasado mínimamente una hora. Si yo le hago antes de una semana a mi paciente, 10 días aproximadamente, puede que yo encuentre un patrón como el que me marca la flecha, que es muy parecido a un vidrio esmerilado, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cuál es la diferencia con una patología intersticial de tipo viral? Que las de tipo viral no son como las bacterianas que me toman un lóbulo completo. ¿Entienden? En este caso, esta neumonía que se está organizando en el lóbulo superior izquierdo tiene un límite cisural prácticamente, ¿verdad? Yo puedo delimitar todo un segmento que está ocupado y prácticamente todo un lóbulo que está ocupado, a diferencia de las patologías que son de tipo viral, que son las que utilizan el patrón intersticial, o también conocidas como neumonías atípicas, ¿verdad? Entonces, este es otro ejemplo de un aumento de la densidad donde vemos que los bordes son mal definidos y con algunas imágenes que empiezan a sugerir broncogramas aéreos en su interior. Son características radiológicas de una condensación alveolar que está ocupando en este caso el lóbulo inferior derecho. Cuando hablamos de radiografía, generalmente nosotros usamos la palabra campos pulmonares, o sea, campo superior, medio e inferior en el caso del lado derecho y campo superior e inferior en el lado izquierdo. O sea, el lenguaje de una radiografía es mucho más sencilla que cuando nos sumergimos en el lenguaje tomográfico, ¿verdad? En donde en el lenguaje tomográfico sí ya empezamos a usar la palabra parénquima, empezamos a usar la segmentación pulmonar en sí, porque pueden ser mejor delimitadas en cuanto a la tomografía, ¿verdad? Yo puedo ya delimitar en una tomografía la segmentación exacta porque yo tengo una visualización más específica de los bronquios, los bronquiolos, de las cisuras, que son todos los parámetros que me van a dar esa segmentación, ¿verdad? Y otro patrón que aumenta la densidad radiológica, como dijimos, es el patrón intersticial. Si hoy nosotros terminamos esta charla y ustedes me pueden diferenciar un patrón alveolar de intersticial, yo ya me quedo súper feliz. Y con el solo hecho de que a ustedes se le pueda grabar el patrón alveolar e intersticial, el día que ustedes empiecen a hacer las prácticas hospitalarias, le van a ayudar muchísimo al residente de cirugía, al residente de clínica médica, al de medicina familiar de primer año. Porque muchas veces el interno está un poco más fresco porque acaba de terminar que el residente de primer año que ya tuvo que sufrir todo ese trecho del internado y de pasar por todo el maltrato psicológico que eso implica y tener las ideas un poco más difusas, ¿verdad? Entonces, el patrón intersticial, como lo dice su nombre, lo que nos da es una afectación del espacio intersticial del pulmón. Entonces, cuando yo hablo de un segmento pulmonar, vamos a hacer un recuento, un parámetro, ubicándole en el medio, ¿a qué estructura le voy a ubicar? Le voy a ubicar a un bronquiolo, ¿verdad? Un bronquiolo terminal. Y en la periferia, y a un vasito, ¿verdad? Y en la periferia le voy a ubicar
a las venas, a los linfáticos y al tejido conectivo. Entonces, eso es lo que me va a dar un pequeño segmentito, ¿verdad? Un segmento pulmonar. Cuando hay afectación del intersticio pulmonar, yo me estoy refiriendo a que va a empezar a aparecer así, entre comillas, voy a usar la palabra sucio, el espacio intersticial que se queda y que le rodea a ese bronquio con la arteria que se encuentra en el centro. Eso que le rodea a esa arteria y a ese bronquio va a empezar a aparecer sucio, y el tejido conectivo que transcurre en la periferia de este conjunto también puede aparecer engrosado y tener lo que se conoce como engrosamiento septal. Entonces, la afectación del espacio intersticial por un aumento patológico de uno o todos sus componentes. Es decir, cuando se afecta el espacio peribroncovascular o cuando se afecta la periferia de este espacio donde transcurre el tejido conectivo y existe un engrosamiento septal. Entonces, en una patología intersticial yo puedo tener 3 tipos de patrones, ¿verdad? Se vuelve a dividir en 3. El patrón intersticial puede ser en vidrio esmerilado, puedo tener en 4. Patrón intersticial en vidrio esmerilado, puedo tener un patrón intersticial reticular, puedo tener un patrón intersticial micronodular. Entonces, el vidrio esmerilado, el patrón reticular, el micronodular, y puedo tener un componente mixto que sería un retículo nodular. Entonces, ven la diferencia entre lo que sería un patrón alveolar, consolidativo alveolar. En este caso, es como que yo veo múltiples imágenes nodulares pequeñitas que están afectando en forma difusa ambos parénquimas pulmonares, ¿verdad? Lastimosamente no tengo acá puntero con esta presentación. Esta no es la computadora habitualmente que suelo utilizar. Entonces no encuentro acá mi puntero para señalarles. Bueno, en realidad que no, en la presentación acá no hay algo, ¿verdad? Entonces no les puedo señalar, pero voy a tratar de poder con palabras ir mostrándoles, ¿verdad? Que puedan imaginarse ustedes desde ahí mirando con lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Quiero que se fijen, pero muy bien y detenidamente, en que si ven en ambos parénquimas pulmonares hay como un patrón sucio, porque veo pequeños puntitos blancos lo llamo entre comillas, ¿verdad? O radiopacos, hablando en términos radiológicos, que se asocian a pequeños trazos también blanquitos o radiopacos, ¿verdad? Ese es el patrón micronodular asociado al patrón reticular. Cuando yo veo una radiografía simple, yo no puedo hacer la descripción del ciclo, ¿verdad? No puedo ahondar en detalles ni nada, pero lo que sí puedo hacer es la diferencia entre un alveolar y un intersticial. Eso sí lo debo hacer, por lo menos para tener una idea de hacia dónde voy a ir con el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en esta radiografía también vemos que hay múltiples imágenes pequeñitas, micronodulares, que están diseminadas por ambos parénquimas pulmonares, ¿verdad? Que se trata de una patología de tipo viral. En este caso es una neumonía por varicela. Entonces yo le decía que tenemos el patrón alveolar, que es más conocido por su afectación bacteriana, y las intersticiales, que son más comunes de las neumonías atípicas, generalmente de etiología viral, ¿verdad? En este caso también tenemos un discreto aumento de la densidad intersticial nodular que se ven en ambas bases pulmonares, ¿verdad? Generalmente siempre hay una asociación de lo que es micronodular con reticular. Siempre están afectos a ambos patrones. Y también solamente puse como ejemplo
para que puedan, como les decía, qué importante es hacer un correcto diagnóstico y recordar que no solamente una insuficiencia respiratoria, una disnea, nos puede llevar a pensar en un diagnóstico inflamatorio infeccioso pulmonar. En este caso es un edema agudo de pulmón, tenemos una cardiomegalia sumamente franca. El hilio, si se fijan en el mediastino, en la región periliar, los hilios, los vasos están ingurgitados, están de calibre aumentado, están mal definidos. Tenemos lo que se conoce como líneas B de Kerley, que también está por la ocupación de exudado, que nos figura mayormente en patologías de la parte cardiológica. Tenemos también líquido que ocupa la cisura menor. Ahí la cisura menor está más blanquita, está más engrosada porque está llena de líquido. Y también tenemos pequeños derrames pleurales porque fíjense siempre también en los senos costofrénicos que tienen que estar en punta y no redondeados, como en este caso, por la presencia de derrame pleural. Si yo le saco al corazón de esta radiografía y dejo solamente los parénquimas pulmonares, suponemos que nosotros tenemos un corazón pequeño, que tenemos un corazón normal, de un calibre normal, y solamente dejo la afectación pulmonar, yo voy a ir más hacia una patología inflamatoria infecciosa. Pero teniendo en cuenta la cardiomegalia, teniendo en cuenta la ingurgitación vascular, yo tengo que hacer el diagnóstico diferencial con una patología cardiológica. Entonces, no todo lo que tose, no todo lo que tiene insuficiencia respiratoria es patología inflamatoria infecciosa. Muy importante en esta época para poder identificar al paciente que lo vamos a enviar al respiratorio o a polivalente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo le mando a respiratorio a un paciente así, con ya su comorbilidad, con ya su patología de base, y lo expongo al virus, entonces corre más riesgo mi paciente de llevar consigo también el virus y que se sobreagregue otra patología más, y la patología, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Bueno, y solamente para que tengan en cuenta un patrón de disminución de la densidad, por más de que no sea una patología inflamatoria infecciosa, cuando tenemos el patrón que nos da una hiperclaridad torácica, el enfisema, con atrapamiento aéreo y posterior destrucción del parénquima pulmonar. ¿Por qué les puse eso? Porque dentro de las patologías pulmonares también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con los pacientes EPOC, pues una comorbilidad más para nuestra patología inflamatoria infecciosa, también con el asma, que también predispone a una patología inflamatoria infecciosa pulmonar, y sobre todo que también nos puede llegar a la urgencia refiriendo disnea y dificultad, disnea, todos los mismos síntomas que una patología inflamatoria infecciosa, y sin embargo solamente ser una exacerbación de un cuadro asmático o de un cuadro EPOC. Y rápidamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este patrón? Es un parénquima pulmonar anormalmente hiperinsuflado, o sea que está más ancho, y también tenemos un aplanamiento diafragmático, se horizontaliza nuestro diafragma y se horizontaliza también las costillas. Tenemos un adelgazamiento, entre comillas, del mediastino, un falso adelgazamiento del mediastino, y un aumento en su diámetro cráneo-caudal del parénquima a expensas de esa hiperinsuflación. O sea, tenemos un atrapamiento aéreo y todo ese atrapamiento aéreo realiza esas modificaciones estructurales en el parénquima pulmonar y también en la caja torácica. Hay también un ensanchamiento anteroposterior de nuestra caja torácica que se ve en la lateral, como en este caso, y un aumento del diámetro pulmonar, ya dijimos, en sentido cráneo-caudal por el aplanamiento diafragmático, hiperclaridad y también la escasez de estructuras vasculares. Y dentro de lo que son las patologías inflamatorias infecciosas, sí tenemos un patrón que nos da una hiperclaridad por un
por ser un patrón destructivo, o sea, destruye el parénquima pulmonar, que son las lesiones cavitadas. Y las lesiones que van a destruir este parénquima pulmonar van a crear ahí un espacio donde no existe un intercambio gaseoso ni intersticial viable. ¿Eso qué significa? Que es un espacio muerto. Y un espacio muerto, ¿qué es lo que nos va a dar? Una probabilidad de que un germen oportunista venga a alojarse en esa cavidad y causarnos abscesos y causarnos muchos problemas, ¿verdad? Y los tipos, según sus causas y hallazgos radiológicos, son las que cursan con paredes gruesas, en el caso de un absceso pulmonar, que puede tener un nivel hidroaéreo. También las neumonías necrotizantes, cuando una neumonía bacteriana se sobreinfecta por alguna comorbilidad de nuestro paciente o unas defensas que están muy bajas, aparece lo que es, o sea, cuando una neumonía cursa con una evolución muy tórpida y aparece la neumonía necrotizante, ¿verdad? Una tuberculosis también nos dan cavernas, principalmente a nivel apical, o sea, en los vértices pulmonares. Y como diagnóstico diferencial también hacer con la neoplasia cavitada, que en el caso de ser una neoplasia cavitada, las más comunes son los carcinomas bronquiales. También podemos tener metástasis que sean de tipo hematógena, que nos simulen que sean unas imágenes de cavernas, ¿verdad? Y las cavidades de paredes finas, que no son inflamatorias infecciosas precisamente, pero que sí pueden verse asociadas en ciertas patologías inflamatorias infecciosas y no son patognomónicas, significa que no las veamos siempre, ¿verdad? No son patognomónicas, pero pueden aparecer. Las bronquiectasias quísticas, que son las dilataciones bronquiales, son las bronquiectasias, ¿verdad? El término bronquiectasia significa dilataciones bronquiales quísticas. Las bullas enfisematosas en los pacientes EPOC, los neumatoceles que se dan después de una neumonía bastante tórpida, y el quiste hiatídico, que también cursa con una pared fina y que hay que hacer el diagnóstico diferencial con lo demás, porque si se rompe un quiste hiatídico estamos en problema, ¿verdad? Presencia de parásitos por toda la cavidad es sumamente tóxico, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta imagen no es muy linda, pero sí nos denota perfectamente, si se fijan, en la región apical o sea, en el campo pulmonar superior derecho, tenemos una imagen redondeada que está delimitada por una fina cápsula, ¿verdad? Una fina pared, que es la más grande, pero sin embargo, del lado contralateral también tenemos imágenes de similares características, que el diagnóstico en este caso son bullas por ser de paredes finas. Hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una imagen como esta, ¿verdad? Que vemos una imagen redondeada de paredes delgadas, regulares, circunscritas, que también presenta en este caso un pequeño nivel hidroaéreo. Fíjense que el centro, espero que estén pudiendo ver, la flecha no indica, un poco más abajo de la flecha hay una imagen anular, ¿verdad? Bien circunscrita, de una pared radiopaca un poquito más gruesa. Por la parte de abajo de la pared nosotros vemos que esa radiopacidad está un poquito más para arriba, y eso es un nivel hidroaéreo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que es líquido por una cuestión de gravedad queda hacia abajo y lo que es aire va para arriba. Eso nos delimita un nivel hidroaéreo. En este caso fue un quiste hidatídico. Y también las lesiones de patrones de lesión extrapulmonar que acompañan de patrones pulmonares son las lesiones pleurales. Son las producidas por la ocupación de un espacio pleural normalmente virtual. El espacio existe habitualmente, un espacio pleural, ¿verdad? Entre la pleura y entre el parénquima pulmonar existe un poquito de líquido en ese espacio, que es justamente el que se encuentra ahí para evitar el roce entre la pleura y el parénquima pulmonar, ¿verdad? Pero cuando esa cantidad de líquido sobrepasa el volumen normal, eso se convierte en un espacio real. Y eso puede estar dado por una alteración tisular que involucra directamente a las capas pleurales. O sea, yo tengo una patología pulmonar
de base que me da un derrame pleural. Y los hallazgos radiológicos dijimos que los senos costofrénicos deben estar en punta. Cuando yo tengo una obliteración de esos senos costofrénicos, entonces ahí está ocupado por líquido. Y lo que nos da es un signo conocido como el del menisco, porque nos simula el menisco de las rodillas, ¿verdad? También este derrame pleural puede dar un desplazamiento mediastínico en sentido contralateral cuando estamos ante un derrame masivo. Y podemos también tener lo que se conoce como elevación falsa del hemidiafragma. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que ascienda por la ocupación del líquido, entonces asciende un poquitito y nos da un signo que se llama de la curva de Domaso, que es como nos indica la flechita en la radiografía A. Todo lo que está hacia abajo ocupado, que nos da una radiopacidad y nos dibuja una curvita, un signo del menisco a ese nivel, es una falsa elevación del hemidiafragma del lado derecho, ¿verdad? Pero es una elevación del revés, ¿verdad? Porque el diafragma tiene hacia abajo, va el diafragma y esto hace una curva para arriba. Y la B es otro ejemplo. Entonces, fíjense, por ejemplo, en la A, el seno costofrénico del campo pulmonar del lado izquierdo está en punta. Podemos ver bien la puntita del seno costofrénico. Así se tiene que ver el seno costofrénico siempre. Cuando eso se ve ocupado, entonces asciende ese parénquima pulmonar por la ocupación y el agua tiene una densidad mayor que el aire, por lo tanto da una radiopacidad y dibuja esa curvita. Otro ejemplo más, como que asciende, sin embargo, es una ocupación por líquido. Y para terminar, solamente les puse una imagen tomográfica. Y en esta imagen tomográfica les voy a decir todo lo que le tengo que decir, ¿verdad? Entonces, en síntesis, solamente les quise poner la parte radiológica, la parte de RX, porque dentro del grupo tenemos distintas fajas etarias, ¿verdad? Yo sé que dentro de este grupo hay probablemente gente que está empezando, gente que está en la mitad, gente que está terminando. Entonces, para que no sea tanta información inútil para los que están empezando, quise solamente hablar de radiografía. Y para que sea sumamente útil y que sea un pasito más para aquellos que ya cursaron con imágenes o que están por cursar, ¿verdad? Entonces, solamente información útil. Y solamente les puse una imagen tomográfica porque quiero que tengan en cuenta esta presentación que está en este corte. Esta es una radiografía tomográfica, es una tomografía en el corte axial, es un solo corte axial, en donde les voy a hablar en palabras sencillas. Todo eso que ven negro, lo negro dentro de la tomografía de este corte, es el parénquima pulmonar que tiene que verse negro de esa manera. Es un parénquima pulmonar sano. Todo lo que están viendo en la periferia es ocupación del parénquima pulmonar. ¿De qué tipo de ocupación estamos hablando? Esta es una ocupación tanto intersticial como alveolar. Les explico cuál es cuál. Todo lo blanco que están viendo, que está ocupando en la periferia y que ven como que tiene ciertas reticulaciones y trazos, es un patrón intersticial. Pero ¿qué pasa con ese patrón intersticial? Está queriendo ser alveolar, está queriendo ser consolidativo, que he hecho que en el segmento posterior, lo más abajo, lo que está cerca de la costilla, ya está haciendo un patrón consolidativo, está haciendo un patrón alveolar, consolidando con broncogramas aéreos. Este es un corte axial de una tomografía de un paciente con COVID. El COVID es una patología nueva, ¿verdad? O sea, nueva conocida. Sin embargo, es un patrón intersticial por ser una patología viral. Entonces, la presentación es muy parecida a cualquier otra patología viral. Pero ¿cuál es la diferencia con el COVID? La diferencia es que tiene un patrón específico. En el COVID, ¿cómo es? Los infiltrados del COVID se ubican en la región periférica, ¿verdad? Normalmente son periféricos o perihiliares. Entonces se ubican en la periferia bien por debajo de la pleura, ¿verdad? Son subpleurales, periféricos subpleurales
o se ubican alrededor del hilio pulmonar, periliares, alrededor del vaso, alrededor de los bronquios. Entonces, es tan, pero tan específico como cualquier otra patología viral. No hay ningún secreto con eso. Es una patología viral más. Ahora, el problema con el COVID es que últimamente está simulando cualquier patrón. Entonces, existen patrones que nosotros denominamos típicos para COVID, son aquellas que se presentan como patrones intersticiales que ocupan la región periférica, periliares o ambas, periféricas y periliares, que se ubican de vértice a base o se ubican de manera bilateral, ¿verdad? Ahora, esos son los patrones típicos. Actualmente también existen patrones que son no típicos para COVID, que incluyen, inclusive podemos ver patrón consolidativo puro, no intersticial, consolidativo puro, o patrones mixtos que son no típicos para COVID, sin embargo no se descarta jamás el que sea COVID. Entonces, en época de pandemia puede presentarse de cualquier manera. Lo habitual es que sea un patrón como este, intersticial, de ubicación periférica. No se descartan aquellas que aparecen patrones consolidativos e intersticiales a la vez. No son típicos, y hay patrones que totalmente se descartan, como los que son aquellos que estamos nosotros ante un paciente, por ejemplo, con una cardiopatía y aparece solamente derrame pleural. En ese caso, entonces, se descarta porque estamos ante otro tipo de imagen. Sin embargo, cualquier tipo de patrón con síntomas en épocas de pandemia, siempre descartar el COVID, ¿verdad? Eso para que tengan en cuenta, porque quien más, quien menos es el médico del barrio, ¿verdad? Por ser estudiante de medicina, y lo importante es el diagnóstico precoz para el tratamiento adecuado y poder salvarle a ese paciente, ¿verdad? Ante cualquier paciente con síntomas respiratorios que en una radiografía de tórax yo tenga un patrón intersticial, sea de vidrio esmerilado, sea patrón intersticial reticular micronovulillar en esta época de pandemia, descartar primero COVID. Tener en cuenta también siempre que no solamente estamos ante esta patología, descartar otras, más aún si el paciente tiene alguna comorbilidad, una patología de base. Y no olvidar aquellas patologías que siempre existieron, que ya se están viendo últimamente de vuelta, que son las neumonías adquiridas de la comunidad, que ya estamos teniendo de vuelta, las influencias que también cursan con un patrón atípico en las radiografías. Entonces hay que tener cuidado en esta época con el diagnóstico en cuanto a las patologías pulmonares. Bueno, espero que les haya gustado y les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta. Excelente, doctor. Espectacular la conferencia. No sé si alguno de los colegas tiene alguna pregunta. Puede escribir por el chat o prender su micrófono. Ok, doctor, creo que no hay ninguna pregunta, entonces realmente te agradezco por esta colaboración. Yo sé que también estás seguramente, por lo menos, de vacaciones por la facultad, así que te agradezco por la colaboración y ojalá que un poco más adelante podamos seguir colaborando. Bueno,